El objetivo de este video es abordar el modelo agroexportador en Argentina y analizar las condiciones que hicieron posible la incorporación de Argentina al mercado mundial como exportadora de materias primas. En ese sentido, el periodo para tener en cuenta esta cuestión hay que observar el periodo que va desde 1880 hasta 1930. Teniendo en cuenta el impacto que genera para la economía argentina la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué tanto énfasis o por qué hacer tanto énfasis en la Primera Guerra Mundial? Bueno, porque sencillamente, esto explicaremos más adelante, pero implicó una fuerte recesión para la economía argentina y un agotamiento del modelo. Ahora bien, una pregunta importante para esta cuestión sería, bueno, ¿bajo qué condiciones o cuáles fueron las condiciones que hicieron posible la incorporación de Argentina al mercado mundial? ¿No? Para esta pregunta hay que tener en cuenta dos tipos de condiciones, ¿sí? Por un lado, las condiciones externas. Bueno, estoy intentando hacer buena letra. Y por otro lado, las condiciones internas. Respecto a las condiciones externas, acá hay que básicamente pensar que en la segunda mitad del siglo XIX se estaba produciendo una fuerte expansión del capitalismo industrial europeo. Y la principal potencia que lideraba ese proceso era Gran Bretaña. Gran Bretaña, en ese contexto, era la gran usina industrial de la época, era la principal exportadora de productos manufacturados, era la principal exportadora de capitales y se había convertido, por ende, en el principal centro financiero del mundo occidental. Y por lo tanto, Argentina se incorpora en una condición, básicamente en condiciones desiguales de intercambio. ¿Por qué? Porque a cambio de la exportación de materias primas, que básicamente van a ser carnes y cereales, Argentina importa capitales, productos manufacturados y maquinarias. En ese sentido, se establece una relación bilateral en términos comerciales totalmente asimétrica. Y volveremos sobre este punto en los próximos minutos. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta son las condiciones internas que permiten la incorporación de Argentina al mercado mundial. Y estas condiciones son muy importantes porque sin ellas Argentina no hubiese podido incorporarse y abastecer a una parte de la economía británica. Dentro de estas condiciones internas hay que señalar 4 cuestiones importantes. La primera es del orden político. ¿Qué significa esto? Bueno, que para que Argentina se incorpore al mercado mundial era necesario llevar adelante un proceso de centralización del poder político. Y para llevar adelante un proceso de centralización del poder político era fundamental que se pueda garantizar lo que se llamó la paz interna, ¿sí? Esto significa básicamente el fin de las guerras internas entre caudillos, básicamente entre unitarios y federales. Esto fue posible a partir de los acuerdos que llevaron adelante las élites de Buenos Aires con el interior del país, donde se pactó básicamente, por un lado, la primacía de Buenos Aires y básicamente la capitalización de Buenos Aires en 1880. Por supuesto, previamente a eso, una cuestión fundamental en el orden que es político, pero que yo tendría que haber agregado político institucional, es efectivamente la Constitución de 1853, ¿no? Entonces, la Constitución de 1853, la centralización del poder político, destacando allí la primacía de Buenos Aires y la capitalización de Buenos Aires, sumado a la sanción, o mejor dicho, a el momento en el cual se van a sentar las bases políticas institucionales que van a regular el orden interno y que van a garantizar el orden social. Estoy pensando, por ejemplo, en la sanción del Código Civil en 1869, en la sanción del Código Penal en 1886, en la sanción del Código Comercial en 1862. El segundo punto tiene que ver con la creación de un sistema comercial y aduanero, ¿sí? Por supuesto, bueno, acompañado también de un sistema bancario
y por ende financiero, de carácter estable. El tercer punto importante tiene que ver con, bueno, el aspecto ideológico. ¿Esto qué significa? Significa que las élites políticas de la época, o sea, la oligarquía terrateniente, tenía la convicción de que el desarrollo económico argentino tenía que estar orientado hacia afuera. ¿Esto qué significa? Que la élite política de la época contemplaba como única posibilidad que el progreso de la Argentina se iba a dar a partir de estrechar lazos comerciales con los mercados europeos, fundamentalmente con el mercado británico, y que ese desarrollo que miraba hacia afuera tenía que orientar toda la economía argentina, por eso desde el lado de la oferta, todo lo que tendría que ofrecer al mundo, ¿no? Desde el lado argentino, tendría que estar orientado a abastecer esa demanda externa, que ahora vamos a ver porque es un poco más engorrosa la cuestión. Pero en todo caso es una estructura, es un modelo económico, que está orientado a mirar hacia afuera constantemente. Y también estaba basado en la convicción de que los recursos naturales eran una fuente inagotable de riqueza y que a partir de estas fuentes inagotables de riqueza, Argentina iba a lograr despegar y crecer económicamente. Y por último, el cuarto punto tiene que ver con las ventajas comparativas. Las ventajas comparativas estaban dadas por, digamos, las bondades de la naturaleza. ¿Esto qué significa? Bueno, sencillamente que Argentina en ese momento tenía un amplio espacio geográfico con tierras fértiles, específicamente la pampa húmeda, que permitía específicamente producir grandes volúmenes de cereales y justamente por las características propias geográficas de esta región, la producción podía ser extensiva, ¿no? En este sentido, esto es algo muy importante a destacar porque si tenemos en cuenta lo siguiente, que el modelo agroexportador que está orientado a abastecer la demanda externa, lo que hay que tener en cuenta acá es cómo el mercado de tierras, el mercado de trabajo y el mercado de capitales se va a orientar, ¿no? Para abastecer, se va a orientar, se va a estructurar para abastecer esta demanda externa que giraba en torno a el mercado británico. ¿Qué pasa con el mercado de tierras? Bueno, esto no suponía un problema para la Argentina de ese entonces porque había una amplia disponibilidad de tierras. Claro que eso no era suficiente y por eso es que se llevó adelante una política de expansión de la frontera productiva que implicó arrancarle la tierra a los pueblos originarios de la mano de esta campaña conocida como la campaña del desierto, que implicó el genocidio de los pueblos originarios. Ahora bien, ¿qué pasa con estas tierras? Estas tierras ganadas a los pueblos originarios a base de masacres fueron acaparadas por la oligarquía terrateniente, es decir, estas grandes extensiones de tierras fueron acaparadas en muy pocas manos, razón por la cual se generó la estructura del latifundio en Argentina. Esto significa que hay enormes porciones de tierras que están concentradas en muy pocas manos. Eso por un lado. ¿Qué pasa con el mercado del trabajo y el mercado de capitales? Bueno, el mercado de trabajo, como la producción agrícola es básicamente una producción extensiva que descansa fundamentalmente en la fuerza del trabajo, acá las élites políticas van a apuntar a la inmigración por varias razones. La principal razón es que se necesitaban brazos para trabajar la tierra y en ese sentido la generación del 80 apostó a promover la inmigración. Es el Estado el que promueve un tipo de inmigración que se llama la inmigración masiva y permanente. ¿Esto qué significa? Significa que son inmigrantes que, la inmigración es promovida por el Estado,
financiado por el Estado y que al ser masiva y permanente, los inmigrantes llegan para quedarse. En América Latina existieron otros tipos de inmigraciones. Una de las más conocidas es la inmigración selectiva y transitoria, ¿no? Que es un tipo de inmigración convocada para llevar adelante determinados procesos productivos, y una vez que se termina o culmina ese proceso productivo, esos inmigrantes vuelven a su país de origen, digamos. Pero en Argentina, al igual que sucedió, por ejemplo, en Uruguay o en Brasil, se apostó por un tipo de inmigración masiva y permanente, que luego va a traer una serie de problemas para las élites políticas porque, digamos, como el Estado le promete una serie de cuestiones básicas, como por ejemplo venir a trabajar la tierra, y se le promete tierras, y resulta que cuando esos inmigrantes llegan, esas tierras fiscales ya están acaparadas en pocas manos, lo que empieza a haber es un proceso de expulsión, digamos, de inmigrantes del campo a las ciudades. Y son inmigrantes que son convocados para trabajar en el campo, pero que finalmente tienen dificultad para acceder a la tierra, con lo cual hay un proceso de expulsión masivo hacia las ciudades. Pero en definitiva, la élite política, básicamente la generación del 80, apuesta a la inmigración porque existía la creencia, ¿no?, en que el progreso y el desarrollo estaba estrechamente asociado al hombre blanco, ¿no? Entonces, esta idea es lo que motivó, por un lado, la campaña del desierto, ¿no? Esta idea de que los indígenas representaban un atraso y que entonces su exterminio era una forma de modernizar la Argentina. Entonces, esta idea de la inmigración estaba asociada al progreso y el desarrollo, y por eso es que se promueve la inmigración europea, ¿no? Respecto al mercado de capitales, esto va a ser muy importante para el desarrollo del modelo. Por ende, la élite política va a incentivar la llegada de capitales extranjeros. Y hasta 1914, el capital extranjero dominante, ¿sí?, es el capital de origen británico. ¿Esto qué significa? Que los principales capitales extranjeros hasta la Primera Guerra Mundial van a ser de orden británico. Esto es importante destacar. ¿Por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos va a reemplazar a los británicos como el centro, este principal centro financiero del cual hablábamos antes. Bueno, Estados Unidos va a reemplazar la economía británica, va a reemplazar la hegemonía británica en el mundo occidental. En ese sentido, el modelo agroexportador está atado a satisfacer la demanda externa. Eso genera una serie de problemas muy graves, digamos. ¿Por qué? Porque es un modelo altamente dependiente. ¿Qué quiero decir con esto? Como es un modelo, vamos a cambiar de color, como es un modelo que gira en torno al abastecimiento de la demanda externa, toda la economía argentina tiene que acomodarse a esto. Concretamente, ¿qué es la demanda externa? Bueno, este modelo depende de una serie de cuestiones como, por un lado, el factor climático. Una sequía te tiró abajo la cosecha, y eso tiene un impacto directo que disminuye la capacidad exportable del país. Esto muestra la fragilidad del modelo, ¿no? O sea, es un modelo que depende, insisto, del factor climático. Es un modelo que depende de la estabilidad de los precios internacionales. Es un modelo que depende, además, de la estabilidad de los países centrales. ¿Sí? Es un modelo, y no me estaría cantando el pizarrón, es un modelo que además depende de la llegada de inversiones extranjeras.
Si esto fuese una clase, yo les preguntaría, ¿y de qué otra cosa depende el modelo agroexportador? Bueno, las respuestas ustedes me dirían, bueno, depende de que esa demanda sea estable a lo largo del tiempo. Más bien que generaría una serie de problemas en la balanza de pagos y en la balanza comercial si se pasa de exportar, no sé, estoy inventando una cifra, 8 toneladas de trigo a 2 toneladas de trigo, ¿no? Entonces es un modelo económico que en parte tiene, digamos, mucho que ver digamos, que se sostenga a lo largo del tiempo la estabilidad de la demanda de materias primas, ¿sí? La llegada de inversiones extranjeras son fundamentales porque son las que permiten el desarrollo de la infraestructura, como veremos en un rato, pero además este modelo económico depende también de las importaciones. ¿Qué importaba Argentina fines del siglo XIX? Bueno, importaba materias primas. Bueno, ¿qué tipo de materias primas? Bueno, por ejemplo, hierro. ¿Para qué? Para el tendido ferroviario. También se importaban maquinarias, también se importaba tecnología, ¿no? Por supuesto, esto va a ir variando en el tiempo y entonces en breve hablaremos un poco más sobre el tema importaciones y qué pasa con la Primera Guerra Mundial, qué pasa con Estados Unidos y el mercado británico. Pero hasta aquí, si estamos viendo que es un modelo fuertemente dependiente del factor climático, de la estabilidad de los precios internacionales, de la estabilidad de los países centrales, esto claramente da cuenta de que cuando Europa entra en guerra, esto tiene consecuencias económicas muy serias para Argentina. ¿Por qué? Porque se suspenden los flujos de inversiones, porque caen las inversiones extranjeras, porque se suspende la demanda, esto que dijimos hace un rato, si la demanda para que funcione el modelo tiene que ser estable, la guerra lo que va a suspender son los flujos de capitales y va a truncar, ¿no? La demanda de bienes primarios que venía sosteniendo hasta que se desencadene la guerra. Y por ende también suspende las importaciones. Y esto va a generar una serie de problemas porque el grueso de la estructura productiva de Argentina dependía de importaciones. En ese sentido, entonces, lo que se observa es que el modelo agroexportador, como es un modelo orientado a mirar hacia afuera, ¿sí? Es altamente dependiente, acá puse depende, pero sería dependiente. Es un modelo sumamente vulnerable. ¿Por qué vulnerable? Bueno, por si tenemos un modelo económico que gira en torno, que para que funcione el factor climático es clave, bueno, esto da cuenta de la vulnerabilidad, ¿no? del modelo. Y además de estas cuestiones, es un modelo altamente inestable. ¿Por qué altamente inestable? Bueno, porque es un modelo que depende de una estabilidad de la cual no puede controlar y eso hace que se genere una inestabilidad interna. ¿En qué sentido una inestabilidad interna? Bueno, por ejemplo, si bajan los precios internacionales, eso se traduce automáticamente, aunque no sé si tan automáticamente, pero en una crisis en la balanza de pagos, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda la economía argentina va a estar atada a condiciones externas que no controla. Eso trajo una serie de problemas muy grandes, no solamente para Argentina, sino para América Latina en general, para los países periféricos, si lo queremos hacer más extensivo, que va en la siguiente dirección, digamos. Los ciclos económicos de los países periféricos estuvieron subordinados a los ciclos económicos y políticos de los países centrales. Por ende, este tipo de relación económica y comercial impedía un manejo propio de los instrumentos económicos y financieros. Esto se evidencia básicamente en las recurrentes crisis en la balanza de pagos que ha tenido la economía argentina a lo largo del periodo. Y en parte estas recurrentes crisis en la balanza de pagos justamente se debieron a que se trata de un modelo fuertemente dependiente, vulnerable e inestable, ¿no? Y muy atado, por ende, como dije, a las coyunturas internacionales. De todas maneras, para que este modelo funcione, como es un modelo que depende de las inversiones extranjeras, el Estado argentino tenía que generar una serie de condiciones para atraer ese capital extranjero. Entre esas condiciones podemos mencionar básicamente dos grandes condiciones fundamentales
que tiene que llevar adelante cualquier Estado que monte o que decida montar un modelo económico basado en la importancia del capital extranjero, ¿sí? Por un lado está la parte de garantizar rentabilidad. Y, es decir, el Estado tendría que comprometerse básicamente a garantizar la rentabilidad a estos inversores extranjeros. Y punto B, básicamente el Estado debería o debía comprometerse a brindarle seguridad jurídica. Bien, volvamos a la cuestión de la economía mundial y la incorporación de Argentina a ese mercado. El esquema de división internacional del trabajo vigente se basaba en los principios del libre cambio. Ahora bien, cuando Argentina se incorpora al mercado mundial, ese mercado estaba sufriendo una serie de transformaciones. Y esa serie de transformaciones se debían en parte al impacto de la crisis internacional de 1873. Esa crisis internacional tuvo un efecto muy fuerte, principalmente podemos decir que sacudió, ¿sí?, a la economía europea. Y lo cierto es que esa crisis también afectó a Estados Unidos, pero lo que ocurrió es que hay una serie de potencias menores como Francia, Alemania y Estados Unidos que van a salir de la crisis producto de la adopción de políticas proteccionistas. De la mano del proteccionismo económico van a abocar su economía al desarrollo industrial y comienzan a tener un mayor incremento, ¿sí?, en lo que es la participación del comercio mundial. Eso implicó, digamos, esa mayor importancia que van a tener estas jóvenes potencias, implicó un gran desafío para la economía británica, dado que su propia supremacía económica y financiera estaba siendo de alguna manera socavada, ¿no? Es decir, los británicos encontraron al calor de la crisis del 73, digamos, unos competidores que, si bien eran jóvenes del mercado, de alguna manera esto, digamos, empezó a marcar las diferencias que había con la economía británica. La economía británica, lo que empieza a evidenciarse es que a partir de esta crisis, la del 73, manifiesta una mayor desaceleración, una mayor lentitud respecto a sus competidores. En ese sentido, por ejemplo, ya al calor, por ejemplo, de la siguiente crisis internacional, la de 1890, Estados Unidos, como uno de sus principales rivales, pensemos que ya superaba a la economía británica en la producción de acero e incluso en la producción de hierro. Recordemos también que hacia 1900, por ejemplo, Estados Unidos comenzó a estar en la vanguardia de la producción de carbón, y de esa manera le disputaba a uno de los lugares centrales que ocupaba la economía británica a nivel mundial, ¿no? En ese sentido también hay que señalar que Estados Unidos, al producir, tener la capacidad de producir también productos primarios, luego del fin de la guerra civil, se va a abocar fuertemente a la producción industrial. Por supuesto que esto es un proceso muy largo, pero que vale la pena señalarlo por lo siguiente, digamos, interesa ver acá cuál va a ser la respuesta de la economía británica frente a la emergencia de estas jóvenes potencias competidoras que van a justamente, lo que le sucede a la economía británica es que se incrementa notablemente la competencia comercial, una competencia comercial que gira en torno a la disputa por, quién gana mayor cantidad de mercados y también cómo conservar aquellos mercados que ya fueron conquistados, ¿sí? En ese sentido, las respuestas que da el Reino Unido frente al avance, ¿no?, de estas jóvenes potencias va a ser un aumento exponencial, ¿sí?,
de sus exportaciones de capital y va a dirigir buena parte de su comercio exterior hacia aquellos mercados protegidos bajo su imperio, ¿no? Y hacia el mundo periférico, o sea, hacia los países con menos desarrollo. Y en ese sentido, ahí es donde Argentina cobra, digamos, un lugar importante. Esto vale la pena señalarlo y destacarlo para entender, bueno, finalmente, por qué está este bilateralismo que se da entre Argentina y Gran Bretaña. En este contexto, entonces, al calor de la crisis del 73 y la crisis del 90, lo que va a ocurrir es que nace una nueva etapa del comercio internacional, entonces caracterizado por una diversificación del poder económico mundial. Un poder económico que ya no era solo, no solo la economía británica era la que lideraba, ¿no?, ese poder económico mundial, sino que estaba siendo fuertemente disputado por estas jóvenes potencias que acabamos de señalar. Por ende, la respuesta que da Gran Bretaña frente a este incremento de la competencia que se da a nivel comercial por ganar mayor cantidad de mercados o bien conservar los ya conquistados, lo que hace la economía británica es básicamente reorientar los factores de producción de capitales y de mano de obra hacia aquellos países periféricos llamados espacios abiertos. ¿Por qué se llamaban espacios abiertos? Bueno, porque sencillamente eran países con una baja densidad demográfica y una amplia extensión territorial que le permitía producir una buena cantidad de materias primas de muy buena calidad. En ese sentido, la ventaja que obtenía Gran Bretaña es que en retorno, ¿sí?, recibía dividendos e intereses, lo que acrecentaba la acumulación de capitales y además recibía materias primas y alimentos, por supuesto, y todo ello estimulaba la exportación de manufacturas, ¿sí? Por lo tanto, la relación aquí, lo que se puede observar es que, como dijimos antes, si la economía argentina, y cabe pensarlo también para las economías periféricas, van a montar un desarrollo económico basado en la producción de materias primas y en la exportación de materias primas, y este modelo agroexportador o bien modelos agromineros está orientado a satisfacer la demanda externa, a la vez, a la economía británica lo que le resulta en este sentido beneficioso es mantener a un amplio conjunto de países que dependían de esos capitales extranjeros, y ahí es donde aparece el rol de la economía británica, que además no solamente la economía británica no solamente exporta capitales, sino que además exporta sus productos manufacturados y además exporta materias primas, exporta maquinarias, exporta bienes de capital. Asimismo, lo que obtiene, obviamente, es el retorno en dividendos e intereses, ¿sí?, de aquel capital oportunamente prestado. En este sentido, se puede pensar en que se establece una relación complementaria entre América Latina, por ende Argentina, respecto a la economía británica. Esto fue desarrollado por Tullio Alperi-Ndongi, que refirió a lo que él llamó el pacto neocolonial. Este pacto neocolonial descansa, como dijimos, en una relación de complementariedad se me mueve el pizarrón económica. Es decir, como dijimos antes, se trata de una relación asimétrica marcada por el deterioro y la desigualdad en los términos de intercambio, pero pese a esas enormes dificultades, se puede pensar en una relación de complementariedad, ¿no? Por esto que mencionábamos hace un rato. Ahora, esta relación de complementariedad se rompe, ¿sí?, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Porque ahí, una vez
que pasa la Primera Guerra, Inglaterra no va a tener la capacidad de volver a ocupar ese rol privilegiado, ¿sí? que ocupó durante tanto tiempo como líder del capitalismo industrial, sino más bien en el contexto de la Primera Guerra Mundial, quien emerge como una potencia económica va a ser Estados Unidos, que ya, digamos, que va a reemplazar a la economía británica, ¿no? Como potencia hegemónica respecto a los países latinoamericanos. Y ya Estados Unidos, a diferencia, como veremos a continuación, no va a ser una economía complementaria, sino más bien Estados Unidos va a representar para Argentina y América Latina una economía fuertemente competitiva. ¿Sí? Ahora bien, volviendo a esta situación, ¿no? La relación de la complementariedad económica antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, hay que pensar lo siguiente. Pensemos que en este contexto de crisis internacional, donde, como dijimos, digamos, la economía británica estaba teniendo disputas comerciales por parte de las jóvenes potencias, los ingleses van a tener una serie de déficit en sus balanzas de pagos. ¿Y cómo los van a financiar a esos déficits que van a ser recurrentes? Bueno, los van a financiar con lo que se llamó los ingresos invisibles. Esos ingresos invisibles son sencillamente el retorno de una serie de inversiones que tenían altas tasas de rentabilidad, junto con ingresos provenientes de otros servicios financieros. Bien, volviendo a la cuestión de esta complementariedad económica, cabe destacar que desde mediados del siglo XIX, el Reino Unido pasa a ser el principal exportador de capitales para la Argentina a través de empresas ferroviarias, empresas de servicios públicos, bancos, otorgamiento de préstamos gubernamentales y también en algunos casos la creación de industrias extractivas hacia países periféricos. Esto no fue tan importante en Argentina, pero sí lo fue en Chile y en otros países de la región, en Perú, etc. Las inversiones británicas dirigidas a la economía argentina fueron destinadas en parte a financiar la construcción de redes ferroviarias y de transporte. Dicho de otro modo, digamos, estas inversiones extranjeras directas, como dije, se tradujeron en montar, por ejemplo, empresas ferroviarias, de servicios públicos, etc. Pero también la economía británica exportaba bienes de capital, como por ejemplo maquinarias necesarias para la construcción ferroviaria, locomotoras, etc., así como materias primas, hierro, acero, combustibles necesarios para también el desarrollo de la red de transportes en general. La red de transporte motivó asimismo la construcción de obras públicas, por ejemplo, entre tantas como la construcción de viviendas, la construcción de edificios públicos, también efectivamente la construcción de redes portuarias. Es decir, todo este tipo de infraestructura fue de vital importancia para el desarrollo del modelo agroexportador. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros habíamos postulado este periodo, habíamos puesto como un punto, 1914, 1880, 1930, y habíamos marcado como fecha de incorporación 1880, ¿no?, de Argentina al mercado mundial, hasta 1890, si bien Argentina exportaba materias primas, pero hasta los años 90, Argentina va a registrar un fuerte déficit. ¿Por qué un fuerte déficit? Bueno, porque en este periodo es donde las importaciones, ¿no?, de bienes de capital, de maquinarias, de materias primas, para el desarrollo de toda la infraestructura necesaria para un modelo agroexportador más dinámico,
¿no? Estas importaciones van a ser mayores que las exportaciones. Por eso lo que caracterizó a la economía argentina en este periodo es un profundo déficit comercial. Asimismo, en este mismo periodo hubo picos bastante, digamos, elevados de la llegada de créditos externos, es decir, Argentina había recibido una enorme cantidad de préstamos, préstamos gubernamentales que se utilizaron para distintos fines, ya sea para cubrir déficits presupuestarios como también para cubrir, por ejemplo, digamos, lo que tiene que ver con gastos militares, aquellos gastos militares que habían sido ocasionados por la guerra del Paraguay, una guerra que se terminó en 1870, o bien utilizados para cubrir deuda externa. Hasta 1890 el principal objetivo de los británicos era expandir sus exportaciones, como dije, a partir de la inversión extranjera de tipo directa, además de los préstamos que mencioné anteriormente, etc. La lógica británica va a cambiar posteriormente a esta crisis y va a ser justamente expandir sus exportaciones de capitales en muchos casos, pero ya en búsqueda o en la búsqueda del incremento de altas tasas de ganancias, ¿no? Esto no suena para nada descabellado, pero se relaciona fervientemente con lo que decía hace un rato, que tiene que ver con que en esta etapa la economía británica tenía serios competidores, ¿no? Entonces, por ende, su prioridad acá va a ser garantizar mercados y por eso la importancia de garantizar sus exportaciones. Más allá de las manufactureras, que son las más conocidas, sino también entre esas exportaciones son capitales y también inversiones extranjeras de tipo directas, ¿no? Ahora bien, a inicios del siglo XX lo que va a ocurrir va a ser una diversificación del capital extranjero, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que Argentina ya va a apuntar a no encasillarse solamente con las inversiones extranjeras británicas, sino que va a abrir las opciones y aparecen entre esas opciones las inversiones extranjeras provenientes de Alemania, Francia y Estados Unidos, además, obviamente, del capital inglés. Entonces aparece un periodo, ¿no?, de diversificación y eso tenía que ver con, bueno, efectivamente, un poco equilibrar, digamos, la balanza de no endeudarse siempre con el mismo, ¿no?, con los mismos empresarios o con el mismo Estado, sino más bien era más negocio la diversificación porque se permitía mayor negociación, ¿no?, con los lobbies empresariales. En ese sentido, entonces, el Estado va a fomentar fervientemente las inversiones extranjeras y le va a garantizar básicamente algunos beneficios. Entre ellos, el beneficio más conocido es que un mecanismo que utiliza el Estado argentino para atraer inversiones extranjeras es garantizarle aproximadamente el 7% de ganancia del capital invertido, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, es muy importante la ley Mitre de 1907, porque esta ley básicamente lo que hacía era eximir a las empresas de todo tipo de impuestos nacionales, municipales, provinciales, a cambio de una obligación única que rodeaba más o menos en torno al 3% sobre aquellas utilidades netas, y eso fue un instrumento extremadamente poderoso para estimular las inversiones extranjeras, ¿no? En ese sentido, y para resumir, de todas las inversiones extranjeras, claramente la cuestión ferroviaria, ¿no?, la red ferroviaria, es la que finalmente, junto a la red portuaria y de transporte, pero la red ferroviaria es la que le otorgó el efecto dinamizador a la economía argentina. ¿Por qué el efecto dinamizador? Bueno, por básicamente 4 grandes motivos. El primero tiene que ver con que favoreció la puesta en producción de áreas que estaban alejadas del puerto, ¿sí? Y que a partir del ferrocarril, digamos, se tornaron más dinámicas. Esto benefició obviamente a la pampa húmeda, pero también
a regiones del interior del país que pudieron incorporarse, ¿sí?, a través del ferrocarril. En ese sentido, por ejemplo, economías regionales como Tucumán, Cuyo, Córdoba o incluso el litoral, digamos, se tornaron economías más dinámicas a partir del efecto dinamizador que provocó la extensión de la red ferroviaria, ¿no? La segunda cuestión es que se tornó un transporte mucho más seguro, mucho más barato, por ende el efecto dinamizador es bastante obvio en ese sentido. Como tercer punto, favoreció, digamos, la incorporación y la circulación de manufacturas importadas del exterior en el interior del país. Y como cuarto punto, digamos, se valorizaron, es decir, subió, para decirlo más sencillamente, el valor de la tierra rural y también de la tierra urbana. Dicho de otro modo, el valor de la tierra cercanas a donde pasaba el ferrocarril elevaron su precio, digamos. Y esto efectivamente favoreció de manera indirecta a la oligarquía terrateniente, que efectivamente se había apropiado de las tierras fiscales, donde luego se valorizaron aún más producto del trazado de las líneas ferroviarias. Bien, hasta aquí hemos conversado alguna cosa acerca del mercado de capitales y el mercado de tierras. Pasemos a hacer referencia al mercado de trabajo. Habíamos dicho que en lo que es el mercado del trabajo se apostó a la promoción de la inmigración extranjera, ¿no? En ese sentido, habíamos mencionado que el lema en el cual giró la promoción de la inmigración extranjera giró en torno a la idea de que gobernar es poblar, y habíamos mencionado esta idea de que se consideraba que el hombre blanco era como el portador de la civilización, el desarrollo y el progreso, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en 1876 se dictó una ley muy importante conocida como la Ley de Avellaneda, que es la ley de 1817, la ley de 1817, que es la que básicamente promovía la colonización oficial, ¿sí? Es decir, lo que promovía esta ley era apuntar a vincular la inmigración a la colonización de extensos territorios. Para eso se creó el Departamento de Inmigración, dependiente del Ministerio de Agricultura, que reglamentaba la introducción de los inmigrantes y establecía una serie de medidas para fomentar su radicación en el país. Recordemos que el mayor pico de llegada de inmigrantes, por lo menos a finales del siglo XIX, se dio en torno a la década de 1880, ¿sí? Y la ley de Avellaneda es de 1876, acabamos de decir. Esto significa que si en esta década se dio uno de los mayores picos de inmigración extranjera, la política de colonización básicamente ya había sido abandonada. Es decir, se sanciona la ley, llega una enorme cantidad de inmigrantes en torno a 1880, 1890, y esta ley que promovía la colonización de forma oficial, cuando llega el boom de inmigrantes, de alguna manera esta política había sido abandonada. ¿Y por qué había sido abandonada? Bueno, porque en la práctica, no en la ley, sino en la práctica política, lo que ocurrió es que se dio, o mejor dicho, se adoptó, como dijimos, una estructura latifundista de propiedad de la tierra. Esto significa, como dijimos, que grandes extensiones de tierra fueron acaparadas por muy pocas manos. Por ende, la ley de Avellaneda tuvo poco éxito. Más bien, los inmigrantes tuvieron serias dificultades para acceder a la tierra, para acceder a un pedazo de tierra y convertirse en colonos. En ese sentido, además de las dificultades para el acceso a la propiedad de la tierra, esta dificultad se combinó con otro problema muy frecuente en la época, que es que se había desarrollado una
un mercado especulativo de tierras. Es decir, para cerrar la idea, si bien ya se sancionó la ley de Avellaneda y se promovía la llegada de colonos, se promovía la colonización oficial, pero en la práctica esta ley tuvo poco efecto porque lo que ocurrió, insisto, es la acaparación de muchas tierras en pocas manos, creando así una estructura latifundista, ¿no? Con lo cual, al llegar los inmigrantes, su acceso a la tierra era muy complicado, prácticamente nulo. Esto además se combinó con el surgimiento de un mercado especulativo de tierras que complicaba aún más el acceso por parte de los inmigrantes. Por otra parte, en la práctica también ocurrió un problema respecto a la inmigración, ¿no? Que tiene que ver con que si bien para la generación del 80, como dijimos, la inmigración, el hombre blanco, europeo, proveniente de países nórdicos, tal como se pensaba esta concepción ideal del inmigrante ideal, tampoco tuvo los efectos deseados, porque en la práctica, finalmente, los inmigrantes que llegaron no fueron del norte de Europa, sino más bien del sur de Europa. Es lo que tendió a llamarse como en la época una inmigración no deseada. De manera tal de que si a finales del siglo XIX, finales del siglo XIX, la inmigración era vista como una manera de alcanzar, ¿no? de promover el desarrollo económico y social de la Argentina de ese periodo, a principios del siglo XX se van a sancionar un conjunto de leyes, ¿no? que van a apuntar justamente a criminalizar la protesta social llevada adelante por inmigrantes, ¿no? En ese sentido, claro, imagínense que si el gobierno por un lado incentivaba la inmigración y en la práctica tenía enormes dificultades para conseguir tierras y conseguir trabajo, es entendible que en todo lo que es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la conflictividad social y las protestas sean muy frecuentes en la época. Y la respuesta que va a dar el gobierno oligárquico en ese periodo va a ser la sanción de dos leyes muy importantes. Una va a ser la ley de residencia y la ley de defensa social. ¿Sí? Son dos leyes, la de residencia es de 1902, la ley de defensa social de 1910, que van a apuntar a criminalizar la protesta social llevada adelante por inmigrantes. Lo que quiero señalar aquí también es destacar que estos inmigrantes no deseados no solamente no venían del lugar que la generación del 80 había imaginado originariamente, sino que además tampoco tenían una fuerte experiencia agrícola, ¿no? Otra de las situaciones, también para cerrar un poco la cuestión de qué pasa con la cuestión migratoria, tiene que ver con los movimientos migratorios. Es decir, los movimientos migratorios no fueron estables, más bien fueron fluctuantes, y esta fluctuación dependió de varios factores. Algunos de ellos tienen que ver con, por un lado, el costo del transporte. Eso era un factor muy importante a tener en cuenta al momento de ver cómo iba variando el movimiento migratorio a lo largo de este periodo. Otra cuestión importante para entender esta fluctuación de los movimientos migratorios tiene que ver con las notables diferencias salariales. Otro factor importante tiene que ver con efectivamente las condiciones materiales de radicarse de manera definitiva en un país, en Argentina en este caso, y por otro lado, la crisis económica de 1890. La crisis económica de 1890, encareció el costo de vida, el medio de transporte se volvió muy costoso y eso entonces tornó aún más fluctuante e inestable los movimientos migratorios, ¿no? De manera tal que lo que se fue de alguna manera configurando no es un movimiento, insisto, un movimiento migratorio estable, sino más bien fluctuante,
y en muchos casos eso derivó en lo que se llamó una inmigración golondrina. Bien, hasta aquí hemos conversado acerca del mercado de tierras, el mercado de capitales, el mercado de trabajo. A continuación lo que haremos es conversar acerca de el sector agropecuario, que como sabemos es el sector más dinámico de la economía, y a continuación conversaremos acerca de, bueno, qué pasa con el sector industrial, qué pasa con qué tipo de industria existía en Argentina en ese momento y hacia qué mercado estaba orientado. En este sentido, el sector agropecuario va a sufrir una importante transformación al calor de 1890. Lo que ocurre en 1890, más o menos en torno a esa década, es que se modifica el perfil de la actividad ganadera. ¿Sí? La actividad ganadera pasa a ser, si se quiere, la más importante. ¿Y por qué la más importante? Bueno, esto tiene que ver con la invención, no la invención, sino la extensión del frigorífico. Entonces, en torno a este periodo se apuntó específicamente a mejorar el tipo de ganado y la tendencia fue el reemplazo de la carne congelada a la carne enfriada, ¿sí? Por eso es la cuestión de la importancia del frigorífico. Por otra parte, justamente el reemplazo de la carne congelada por la carne enfriada obligó a mejorar el plantel ganadero. ¿Cómo mejorar el plantel ganadero? Bueno, en principio, trabajar en lo que es la cruza del ganado, por un lado, para obtener carnes de mejor calidad que cumplan con los estándares de la demanda internacional, y por otro lado, se buscó, mejor dicho, reemplazar el tipo de pastizales, es decir, el pastizal más duro por pastizales más blandos. Y además, destinar mayor espacio en las tierras para el cultivo de alfalfa, que era el principal cultivo destinado al engorde del ganado. Por ende, se buscó mejorar el tipo de ganado. Para eso, para mejorar el plantel de ganado, lo que se hizo fue buscar la cruza entre distintos tipos, de manera tal de obtener el mejor ganado que responda a los estándares internacionales y así conseguir carnes de mejor calidad. Para eso, además, lo que se hizo fue reemplazar los pastos duros por pastos más blandos y además se incorporó masivamente el cultivo de alfalfa para el engorde del ganado. De ese modo, además, se implementó una técnica que implicó la división de lotes. Y además empezó a arrendarse, estos lotes empezaron a arrendarse para dedicar los campos a la siembra de trigo, de maíz y luego de alfalfa para el engorde del ganado. En definitiva, la pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿qué fue lo que permitió que las materias primas argentinas se tornaran competitivas en el mercado mundial, ¿no? Y para responder a esta pregunta, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo las ventajas comparativas se tornaron en ventajas competitivas? Hay que tener en cuenta algunas cuestiones que son básicamente tres puntos a destacar, ¿no? Para entender esto de cómo de las ventajas comparativas pasar a las ventajas competitivas. La primera de ellas tiene que ver con la reducción de los costos de producción, ¿no? Y ahí la invención del ferrocarril y la mejora en la red de transporte fue muy importante para la reducción de los costos, ¿no? Fundamentalmente el ferrocarril. El segundo punto tiene que ver con la amplia disponibilidad de tierras. El tercer punto tiene que ver con el arrendamiento. El arrendamiento es clave, digamos, porque fue la forma de explotación predominante en ese periodo, ¿no? Pensemos que los arrendatarios vivían en condiciones deplorables. Lo veremos a continuación, pero su forma de tenencia de la tierra era muy inestable y además sus familias también solían trabajar en esas tierras, es decir, que sus condiciones eran bastante deplorables y que
vale la pena destacar que en torno al arrendamiento es que se logró de alguna manera producir de alguna manera más, ¿no? Porque básicamente, bueno, estos arrendatarios eran fuertemente explotados. Por otra parte, y el cuarto punto, es la mecanización del agro. Pensemos que a inicios del siglo XX comenzaron a utilizarse un conjunto de maquinarias agrícolas que eran importadas, como principalmente cosechadoras y trilladoras, que hicieron, bueno, esto, ¿no? Que el trabajo agropecuario se tornara más rápido, y eso se tradujo en una disminución de los costos de producción. Para repasar entonces, digamos, la actividad ganadera, recordemos que esta actividad ha pasado por distintas transformaciones. Como yo empecé por el final, digamos, pero habría que pensar que la actividad ganadera ha tenido distintas etapas. Yo comencé explicando, ¿no?, cuando la actividad ganadera llega a su momento de mayor desarrollo, que es cuando ya a partir del frigorífico y el reemplazo de la carne congelada por la carne enfriada. Pero para llegar a eso hay que mencionar algunas etapas anteriores. La primera de ellas tiene que ver con el ciclo lanar, ¿no? Fue muy importante, hay que pensar que estos fueron una serie de etapas, pero que no necesariamente una etapa implicó el fin, qué sé yo. Por ejemplo, estoy hablando del ciclo lanar, o estoy intentando empezar a hablar del ciclo lanar en torno a segunda mitad del siglo XIX, no necesariamente se abandonó en 1870, es decir, hay que pensar en distintas etapas, pero que muchas de ellas fueron coexistiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Acá tenemos otra etapa. Entonces, en torno a la segunda mitad del siglo XIX, podemos hablar del ciclo lanar, y ahí es muy importante lo que se conoció como la desmerinización del ganado lanar. Esta desmerinización implicó el cruce de ovinos merinos con la raza Lincoln para obtener, bueno, mejores carnes y mejor lana. En este ciclo lanar, básicamente, el mercado de exportación está orientado a Inglaterra, a Francia y Bélgica, ¿no? Y este cruce de ovinos merinos con la raza Lincoln fue muy importante, porque en todo caso lo que se buscó es adecuar el ganado a los requerimientos de la demanda externa, ¿no? Un poco lo que veníamos mencionando con esta idea de que otra vez se trata de un modelo económico que gira en torno a adecuarse y abastecer a la demanda externa. ¿Sí? Eso es una primera etapa, digamos, un primer momento de la actividad ganadera. Un segundo momento tiene que ver con la búsqueda por el refinamiento del vacuno. Un tercer momento, que sería en torno a 1870, que tiene que ver con la exportación del ganado en pie, ¿sí? Que se fue mejorando. Acá es cuando se empieza a mejorar el plantel ganadero, que esto lleva un proceso de muchos años, y que finalmente en 1890 se consigue un plantel ganadero de mejor calidad y que respondía a la demanda internacional, ¿no? A los cánones o a los estándares de consumo internacional. Finalmente, entonces, el otro momento tiene que ver con el pasaje de el ganado congelado al ganado enfriado, ¿no? Que es un poco con la idea que comenzamos. Este pasaje, ¿no? Y finalmente, el ganado enfriado, que es el tipo de ganado que va a ser más demandado en el exterior, se debió fundamentalmente a
el incremento del refinamiento del ganado, esta cruza de la cual mencionamos hace un minuto, junto con las técnicas de innovación acerca del enfriado, ¿no? De la mano de la industria frigorífica. Lo que quiero señalar con esta actividad, con la actividad ganadera, es que la clave para pensar si de toda la etapa ganadera, finalmente la parte de la exportación de la carne enfriada va a ser la más exitosa porque va a ser la más requerida a nivel internacional, para explicar eso, la clave está en pensar, bueno, ¿qué sector de los ganaderos finalmente consigue exportar la carne enfriada de mejor calidad, ¿no? Y para responder a esa pregunta es muy importante pensar entonces en qué sector de los ganaderos finalmente concentra las tierras más fértiles, que son las que de alguna manera permiten producir una carne de mejor calidad según los estándares internacionales o que se pueda adecuar a los estándares internacionales. Pasaremos a hablar entonces de el sector industrial, que básicamente la pregunta sería qué tipo de desarrollo industrial tuvo la Argentina en el periodo que va desde 1880 hasta la Primera Guerra Mundial, y a continuación veremos qué pasa luego de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En qué manera hubo alguna modificación y cómo la Primera Guerra Mundial efectivamente afectó la estructura productiva en el ámbito industrial. Para eso, previamente habría que comenzar revisando, qué tipo de producción asociado, lo más parecido al trabajo industrial, existía en la Argentina previa a 1880. Recordemos que allí las principales actividades estaban ligadas a los saladeros, las graserías y las artesanías textiles. Esas actividades estaban muy lejos de ser industriales, sino más bien la lógica que predominaba en las lógicas de talleres, y eran talleres basados en el trabajo fuertemente manual. Esto significa que no tenían ningún tipo de mecanización, o más bien la mecanización era bastante escasa o nula. Bueno, esto es bastante redundante, pero esa básicamente sería un poco la idea. Hubo algunos talleres dedicados específicamente a la transformación de materias primas producidas en el país, como el caso de los talleres dedicados a la producción de cuero, que luego derivaron en industrias de cuero, y los talleres dedicados a la producción de madera, orientados al consumo interno. En el caso de la producción textil, Argentina tuvo serias dificultades para el desarrollo de la industria textil, y en parte esto se debió fundamentalmente al hecho de que tenía serias dificultades para competir con los productos importados, ¿no? Pero eso lo veremos a continuación. Podríamos decir entonces que hacia 1880, y ya cuando Argentina se incorpora al mercado mundial, como habíamos mencionado, sí comienzan a surgir, un conjunto de talleres dedicados a la producción metalúrgica que estaban estrechamente ligados a la actividad ferroviaria. Es decir, lo que podemos encontrar es básicamente talleres mecánicos que ocupaban mucha mano de obra, porque dijimos que estas actividades prácticamente no descansaban en la mecanización, sino más bien en el trabajo manual. Entonces, demandaba mucha mano de obra, y además, debido a la importancia de la actividad ferroviaria, este tipo de talleres tuvieron distribución en buena parte de lo que era en ese momento el territorio nacional. Asimismo, pensemos que en el interior, desde el 80 en adelante, comenzó a desarrollarse algunas industrias alimentarias basadas en productos locales, como por ejemplo la producción azucarera, la producción de harinas, la producción de licores. La más importante de
la actividad más importante en términos industriales va a ser la actividad frigorífica. Y asimismo, en este periodo, digamos, sobre todo a partir del 80 en adelante, comienzan a establecerse las primeras industrias dedicadas, por ejemplo, a la producción de lácteos, de bebidas, de galletitas, ¿no? Todos estos productos orientados al mercado interno. Se calcula que aproximadamente el 40%, ¿sí?, de estos establecimientos industriales correspondían a este tipo de actividades, ¿sí? Es decir, a la producción de lácteos, bebidas, galletitas, es decir, alimentos, ¿no?, que apuntaban al consumo o abastecer el mercado interno, sería. Otra de las actividades industriales importantes del periodo tiene que ver con el sector de la construcción y, como dijimos, otro sector tiene que ver con la industria textil. Como dijimos hace un rato, la industria textil fue bastante débil a lo largo del periodo. Por lo menos la industria textil tuvo serias dificultades en tener un impacto económico fuerte en Argentina, y eso se debió, insisto, a la incapacidad de competir con los productos manufacturados provenientes fundamentalmente de Inglaterra. Y va a ser después de la Primera Guerra Mundial que la industria textil va a experimentar un cierto crecimiento, ¿sí? Pero hasta la Primera Guerra la industria textil fue bastante débil y apenas llegó a abastecer el 20% del mercado interno. Y de hecho no podía competir porque de hecho era más cara que los productos importados en algunos casos. En resumidas cuentas, podemos decir que las industrias que más crecieron, o el sector industrial que más creció en este periodo, son aquellos sectores vinculados estrechamente a la exportación. Para resumir y repasar, el sector de la construcción, ¿sí?, los talleres ferroviarios, y todo lo que es los talleres metalúrgicos, pero que apuntaban a reparar las máquinas de transporte, los frigoríficos. En general, en términos generales, y esto es muy importante subrayarlo y como tenerlo bien presente en la cabeza, es que la industria, como actividad económica, jugó un rol fuertemente secundario en el desarrollo económico hasta la Primera Guerra Mundial y después también. Ya no quiero adelantar el tema, digamos, pero digo, en este no es que, si bien después de que estalla la Primera Guerra Mundial, y esto lo vamos a ver, es solo para cerrar la idea, cuando estalla la Primera Guerra Mundial se produce un incremento de lo que es la producción sustitutiva, porque una de las dificultades de la guerra es la imposibilidad de la importación. Sin embargo, no existió, digamos, un proyecto industrial sostenido. Entonces, si bien aumentó la producción industrial, digamos, la actividad industrial como tal siguió cumpliendo un rol secundario. Y si jugó algún rol importante, no fue porque hubo una decisión política de desarrollar una estructura industrial, sino más bien porque fue consecuencia de la imposibilidad de importar productos manufacturados, ¿sí? En resumidas cuentas, entonces, por lo menos hasta, y veremos después qué pasa con la guerra, pero hasta la Primera Guerra, es muy importante señalar que el sector industrial ocupa un rol secundario en el desarrollo económico. Entonces, si tuviéramos que presentar una suerte de balance en este periodo, como dijimos anteriormente, el periodo 1880-1890 se caracterizó por un déficit en la balanza comercial. ¿Por qué se produjo este déficit? Como mencionamos antes, porque en este periodo hubo más cantidad de importaciones debido a la necesidad de consolidar la estructura productiva del modelo agroexportador. Obviamente, acá en todo este periodo hubo exportación, pero el déficit, lo que vamos a ver es en qué momento hay mayor, déficit o superávit en función de cómo juegan las importaciones y las exportaciones, ¿sí? Entonces acá las importaciones superaron
a las exportaciones. Por eso se habla de un déficit en la balanza comercial. En este periodo, recordemos, y a modo de balance general, para después pasar a qué pasa con el sistema financiero, etc., diríamos que en este periodo las importaciones son más altas que las exportaciones, en parte porque predominan, ¿sí?, justamente las importaciones de bienes de capital y las materias primas que apuntaban a consolidar la estructura ferroviaria, ¿no? A modo de repaso, diríamos que la importación de hierro, carbón, de piedra, maquinarias, locomotoras, etc., sumado a un conjunto también de maquinarias para fortalecer el transporte, todas estas importaciones de origen predominantemente británicas son las importaciones que van a ocupar este periodo y que van a ocasionar el déficit en la balanza comercial. Ahora, el periodo en el cual las exportaciones empiezan a superar a las importaciones va a ser a partir más o menos de principios del siglo XX, que podemos situarlo más o menos por acá. Fechas más o menos, esto es bastante relativo, pero más o menos por aquí es el periodo donde podríamos ubicar, donde empieza a registrarse un superávit fiscal, un superávit comercial, ¿sí? Entonces acá un crecimiento, esto es una flecha para arriba, de las exportaciones, ¿sí? Y esto se mantiene más o menos así, digamos, hasta 1910, 1912, ¿sí? Ya 1913 es un problema porque, como veremos en la segunda parte, bueno, digamos, la política económica que toma Gran Bretaña, en el contexto de la guerra de los Balcanes, etc., hace que, bueno, suba la tasa de interés y eso trae como consecuencia un estancamiento en los flujos de capitales que llegan a América Latina y la Argentina. Pero esto es un tema un poco más complejo, pero en resumidas cuentas, el balance que podemos presentar es que el superávit en materia de crecimiento de las exportaciones y del comercio exterior empieza a registrarse a inicios del siglo XX. Por supuesto que acá también, en el contexto de la crisis internacional del 90, hay un crecimiento de las exportaciones, pero hay un superávit comercial que se consolida a inicios del siglo XX. Habíamos dicho al inicio de este video, en esta primera parte, que la Primera Guerra Mundial va a operar como un parteaguas del periodo, en la medida en que es esta Primera Guerra la que muestra el principal signo de agotamiento del modelo agroexportador, y que entonces, a partir de 1914, se va a iniciar un proceso de reconfiguración de la economía, es lo que se llamó un periodo de transición económica. Y eso lo veremos en la segunda parte del video.